La selva, el terreno arbolado que es identidad de varios países hispanoamericanos. Es fuente de interés para el hombre por su carácter de zona inexplorada, pero también alberga peligros desconocidos. Las letras hispánicas han dado cobijo a este espacio rico en flora y fauna. Y es a través del cuento que podemos contemplar la belleza y rudeza de la selva. A través de la vida y los cuentos de Horacio Quiroga haremos una expedición por la selva misionera de Argentina. Veremos cómo Quiroga hizo de la selva su hogar y cómo la reflejó en unos cuentos en los que la dureza de esta estancia constituye el tema de sus relatos. Horacio Quiroga nace en 1878, en la ciudad uruguaya de Salto. Su carácter huraño era notable y ha sido reflejado por varios contemporáneos. Y a ello se le suma una salud débil, pues sufría de asma y problemas gástricos. Estos factores, sumados a su notable tartamudez, no parecen reflejar al hombre que más tarde establecería una vinculación tan firme al terreno hostil de la selva. De familia acomodada, Quiroga mostró afición por multitud de actividades no siempre propias de su clase. Practicó el ciclismo, llegando a fundar en su ciudad el Club Ciclista Salteño. También practicó la fotografía y la artesanía. Esto es señal de que Quiroga poseía un carácter inquieto que le haría superar sus debilidades físicas. Pero estas no serían las únicas, pues las adversidades más fúnebres le acontecerían desde temprano. Si antes dijimos que la selva es el tema de los cuentos de Quiroga, otro tanto podemos decir de la muerte. En realidad, estos temas se encuentran en sintonía en su narrativa, y es que la muerte estuvo muy presente en el día a día de Quiroga. Encabeza a esta negra sucesión la muerte de su padre, Prudencio Quiroga. Al bajar de una lancha, su escopeta de caza se disparó, siendo su pecho atravesado por la bala delante de su familia. Horacio, que contaba con 2 años de edad, cayó al suelo desde los brazos de su madre. Su padrastro, Ascencio Barcos, también finalizaría su vida con una bala, esta vez de forma premeditada. Tras quedar paralítico y sufrir de afasia a causa de un derrame cerebral, se disparó en el mentón, accionando el gatillo con los dedos del pie. Quiroga, a sus 17 años, lo encontró ya muerto. Sus encontronazos con la muerte acababan de empezar. En 1902, su amigo Federico Ferrando se disponía a batirse en duelo, y Quiroga ejerció de padrino. Mientras revisaba el arma, a Horacio se le escapó un tiro que fue a parar a la boca de su amigo. Federico tuvo tiempo de exculparlo del accidente, pero este acontecimiento perturbó profundamente al escritor. Buscando calma mental ante estos hechos, Quiroga se traslada a Buenos Aires, donde residía su hermana María. Este acercamiento a Argentina pronto culminaría en su descubrimiento de la selva de la provincia de Misiones. No fue su primer viaje, pues ya se trasladó de Salto a Montevideo. Pero más significativa es su llegada a París en 1900. La ciudad de la luz era, en la época de modernismo, el sitio de referencia para todo intelectual latinoamericano. Así lo vemos en esta confesión de Quiroga. Yo soñaba con París desde niño, a punto de que cuando decía mis oraciones rogaba a Dios que no me dejase morir sin conocer París. París era para mí como un paraíso donde se respirase la esencia de la felicidad sobre la tierra. Una visión idealizada que rápidamente se tornó en desilusión. El ambiente intelectual ciertamente lo decepcionó. Allí trató con Manuel Machado, Enrique Gómez Carrillo o Rubén Darío.
de quienes no guardó una buena impresión, a excepción de este último. La mala gestión del dinero le llevó a una situación de precariedad, llegando a pedir limosna por las calles de París. Su diario, que antes de la llegada a la ciudad europea preveía un buen porvenir, cierra la etapa con estas palabras: en estos momentos reniego formalmente de haber emprendido este viaje, el más estúpido de los que he hecho. No tengo fibra de bohemio. Pero si lo mencionamos aquí es porque su estancia en París definió algunos elementos de su persona. Para empezar, la barba en punta que caracteriza al escritor uruguayo es herencia de la moda que adquirió allí. Pero la experiencia fue también clave en su primera etapa como escritor. Ya en Montevideo se empapó del modernismo, donde elaboró sus primeras publicaciones en revistas. Las corrientes del fin de siglo terminaron por formar parte del estilo de sus relatos. Algo que notamos en sus cuentos es que tienden a la truculencia. El horror de los peligros de la selva es patente, una herencia del modernismo del que se desmarcó muy pronto, pero cuya impronta sería imborrable. Este horror al que aludimos se presenta de varias formas. Tomemos como punto de partida El almohadón de plumas, cuento publicado por primera vez en 1907 en la revista Caras y Caretas. En este relato se nos presenta la luna de miel de una joven pareja. Ella, una mujer rubia, angelical y tímida. Él, de alta estatura y carácter duro. Ambos se aman, pero por sus personalidades opuestas no llegan a demostrárselo. La joven cae enferma al poco tiempo, quedando postrada en cama mientras su marido y la criada la atienden. Nada parece contribuir a la mejora de la esposa. Ni siquiera los conocimientos médicos hallan la causa de este debilitamiento de su cuerpo. Ante este panorama, la joven muere. Es tras su desenlace que se descubre el motivo de su lento final. En el interior de su almohadón, un animal monstruoso había succionado su sangre, consumiéndola lentamente. Lo llamativo del cuento, que hace que sea más que una narración morbosa, es el párrafo final, en el que el tono del narrador adquiere un matiz científico, explicando cómo estos parásitos de las aves son capaces de arrebatar vidas humanas. Es herencia del naturalismo, corriente estética que en el terreno literario muestra los hechos de manera empírica. El naturalismo está, de hecho, emparentado con el realismo, de donde surgiría el modernismo que acogió Quiroga en sus primeros textos. Pero esta no es la única exposición de la muerte en los cuentos de Quiroga. Al contrario, será su constante, pues la encontramos en diferentes muestras de estilo. Pero hablemos ahora del descubrimiento de la selva. Tras la muerte de su amigo Federico, Quiroga se trasladó a Buenos Aires con su hermana y su cuñado. Allí comenzaría a trabajar de docente, además de introducirse en el ambiente literario de la ciudad. El poeta Leopoldo Lugones organizó una expedición a las ruinas de San Ignacio, a unos 1100 kilómetros al norte de la capital. Este invitó a Quiroga, pero recordemos los dolores estomacales y el asma que sufría el escritor. El viaje fue duro para él, y las quejas y roces con sus compañeros fueron constantes. Pero, contra todo pronóstico, esta visita es su llamada de la selva. Tras su regreso de las ruinas, Quiroga sintió el impulso de experimentar esa vida selvática, más allá de lo que fue una expedición estudiantil. Su primer intento de residir en la selva fue en 1904, cuando adquirió una parcela con los restos de la herencia de su padre para cultivar algodón. Su cometido no tuvo éxito y terminó arruinado, pero esto no le desanimó.
Hace un parón en Buenos Aires y vuelve a su proyecto de vida. Ahora, con el dinero de su madre, adquiere 185 hectáreas cerca de las ruinas que visitó años atrás. Y a pesar de que sus nuevos cultivos también fracasan a causa de la época de sequía, Quiroga llega a construir con sus propias manos el bungalow que sería su hogar de por vida. Aquí se establece con su mujer Ana María y sus hijos. Desde esta residencia en la provincia argentina de Misiones configura lo que será el ambiente de sus relatos. La selva, si bien es seductora, es un lugar de peligros y rudezas que serán la rutina de cualquiera que decida habitarla. Quiroga, como hombre que optó por la vida a la intemperie, conoció muy bien estas cualidades del entorno. Sintió el sol abrasador de la selva misionera, las lluvias torrenciales que venían seguidas de largos periodos de sequía, y la hostilidad de los vecinos animales que aguardaban a cualquier paso. Leonor Fleming, en su antología de cuentos de Horacio Quiroga, define muy bien la relación de este medio con los textos del uruguayo. Este párrafo, de hecho, resulta esclarecedor. No es frecuente la lucidez de saber que la intemperie es, en ocasiones, condición de la búsqueda estética. Además de la certeza, Quiroga tuvo el coraje, menos frecuente aún, de seguirla. Resulta sorprendente, por tanto, que un hombre con un estado físico tan débil, con un historial de conducta de niño bien y proveniente de clase acomodada, pudiera habituarse a este medio. Pero Quiroga, a pesar de que seguramente tuviera miedos y deseos de abandonar su propósito, terminó cultivando tanto el trabajo físico que le imponía el medio como el literario. Me siento tan bien y digno escardando como contando, respondió una vez a Martínez de Estrada cuando éste se preocupó por el abandono de la producción literaria de Quiroga. Y además de quitar los cardos, el escritor cultivó algodón y yerba mate, destiló naranjas y resina de incienso, extrajo caucho y fabricó carbón, entre otros muchos proyectos que cultivó con mayor o menor éxito. Más podemos decir de la fauna del lugar. Su bungalow, de hecho, tenía las paredes cubiertas de pieles de boas, víboras, topos y tigres que él mismo cazaba. La rudeza de la selva es patente en sus cuentos, y para comprobarlo tomaremos el publicado en 1912 en la revista Fray Mocho, titulado A la deriva. La mordedura de la serpiente ocurre al inicio del cuento, dándonos a entender que su protagonista está condenado. Es relevante que Quiroga la nombre con la denominación guaraní Yararacuazú, el nombre dado a esta víbora mortífera. Quiroga es un hombre de fronteras. La provincia de Misiones donde se instala es zona fronteriza con Brasil y Uruguay. Su condición de acomodado frente a este medio hostil genera también mucho contraste. Y en sus textos también vemos el carácter fronterizo cuando surgen los vocablos ajenos al español, como en el caso de esta víbora. Volviendo al cuento, lo siguiente que vemos es el esfuerzo del hombre por librarse de su sentencia. El veneno va haciendo efecto, pero este no cesa en su intento de obtener la ayuda necesaria en un medio que ignora cualquier llamada de auxilio. Lo que parecen ser síntomas de mejora no son sino un efecto más del veneno de la víbora. La selva y las criaturas naturales que habitan en ella son implacables. El contrapunto entre la percepción optimista del hombre con los síntomas del envenenamiento nos hace saber de este fatal destino. Parece que Quiroga supo adaptarse al medio que le daría la inspiración para sus relatos. Pero, ¿qué hay de su familia?
Desde 1909 estaba casado con Ana María Cirés, una exalumna suya con la que se unió contra la voluntad de sus padres. Quiroga tenía un carácter difícil y propenso a la ansiedad. Su empeño por trasladarse definitivamente a la selva misionera, si bien fue firme, no estaría exento de inseguridades que seguramente trasladó a su esposa, con quien tuvo 2 hijos. La estancia en el bungalow fue dura por parte de la esposa de Quiroga, quien tampoco pudo servirle de apoyo debido a su carácter huraño e impulsivo. Uno de sus momentos más duros fue el nacimiento de su primera hija, pues su marido decidió que Ana María daría a luz en el mismo bungalow, sin ninguna asistencia sanitaria. A los 6 años de casados, pone fin a su vida con una sobredosis de bicloruro de mercurio, otro nombre a la lista de muertes que presenció el uruguayo. En su nueva condición de viudo, Quiroga debió hacer frente a la educación de sus 2 hijos. Con un sueldo precario proveniente principalmente de sus publicaciones en revistas, formó a sus hijos en el medio hostil que los rodeaba. De Quiroga se dice que fue un padre tierno y duro a partes iguales. Frente a la dedicación y cariño que profesó a sus hijos, encontramos hechos temerarios, como sentarlos durante largo rato al borde de un precipicio con propósitos didácticos. Esta conducta resultó a sus allegados igual de hostil que el mismo entorno de la selva. En El hermano Quiroga, Martínez de Estrada reflejó muy bien la soledad que terminó rodeando a Horacio. La amistad de Quiroga no era fácil de llevar, y así como iba desprendiéndose, sin quererlo y sin poder evitarlo, de las personas ligadas por vínculos familiares que no congeniaban con él en el secreto de sus afinidades, así iba despojándose de sus amistades, escogidas o no, hasta que llegó al extremo de encontrarse solo, y lo aterrorizó. Algunas de sus inquietudes en torno a su familia se reflejan en sus cuentos. El ejemplo más claro es El desierto, publicado en 1923 en la revista Atlántida, en el que un padre viudo debe hacer frente al cuidado de sus hijos. Vemos en este cuento un hecho singular. Quiroga se autoimpuso el olvido de su primera mujer tras el suicidio. Quemó las fotografías y los objetos que le recordaban a ella, pero se permitió reflejar en este cuento las vicisitudes del padre cuya compañera de vida ya no está. La temeraria práctica de sentar a los niños en el acantilado aparece también en el cuento, confirmándonos que veía un valor de aprendizaje en ello, pero también era consciente del peligro que conllevaba. Estas inquietudes son las que dan lugar a este cuento. En el relato, el padre cae enfermo y ante la llegada de su muerte, los niños quedan solos. En el medio hostil de la selva, Quiroga contemplaría esta posibilidad en su bungalow, y ello le llevaría a expresar esta angustia por medio de la literatura. Esto que practicó Quiroga es lo que se denomina escritura terapéutica. De nuevo citemos a Leonor Fleming, que a este punto comenta que Quiroga escribe sobre el mundo exuberante que lo aterra y subyuga. Nombra ese ámbito excesivo, la desmesurada apoteosis de la tierra, para quitarle el misterio amenazante, para humanizarlo. Vemos entonces que muchos de los protagonistas de los cuentos son personajes que realizan las acciones que el uruguayo pudiera haber efectuado también en su residencia. Plantan algodón, usan el machete, reman en canoa, e incluso uno de ellos ejerce de funcionario de registro civil, como él mismo llegó a hacer. Y también vemos sus miedos. Miedo a que sus hijos queden sin padre, a que una mala caída haga volar su machete de su mano a su vientre, a que los colmillos de una víbora lo sentencien. Dicho esto, debemos volver al tema de la muerte.
que ya hemos visto cómo rodeó a Quiroga en muchas ocasiones. Su presencia es omnímoda en su narrativa, cosa que no es de extrañar dada la lista de muertes con las que se topó. Cifra que aumenta con la suya propia. A los 58 años, un cáncer incurable estaba consumiendo al escritor, que ya ni siquiera podía vivir acorde a su libertad. Tuvo que abandonar su bungalow en Misiones y quedar postrado en el hospital de Buenos Aires. Pronto se dio cuenta que lo suyo no tenía remedio. Y a este punto conviene recordar una reflexión que se hizo de joven, cuando aún vivía en la ciudad uruguaya de Salto. El enfermo se mata cuando plenamente comprende que su mal no tiene cura. Y que entre sufrir y no sufrir es fácil la elección. Tras visitar y despedirse de sus allegados el 18 de febrero de 1937, compró cianuro en la farmacia. Al día siguiente lo tomó y lo encontraron muerto. Leopoldo Lugones, quien propusiera a Quiroga la primera visita a San Ignacio, comentó lo siguiente sobre la muerte de su amigo. Todavía me cuesta creerlo. Un hombre tan entero venir a eliminarse con cianuro, como una sirvienta. Al parecer, en esta época era relativamente común los suicidios de sirvientas con cianuro. Lo curioso es que, justo un año después del suicidio de Quiroga, el mismo Leopoldo Lugones, junto a su mujer, Alfonsina Storni, se quitaría la vida con el mismo veneno. Con mayor o menor acierto, esto depende del crítico de turno, la prosa de Quiroga nos trajo unos cuentos que presentan la selva con una rudeza impasible, pero siempre fiel a la realidad. Su maestría es clara, y como prueba tenemos su decálogo del perfecto cuentista, una serie de pautas para la redacción de cuentos cuyo análisis resulta muy interesante dentro de la teoría literaria. En Demiurgo nos comprometemos a hablar del decálogo, pero también queremos traer algunos cuentos de Horacio. Y es que la vida de este perfecto cuentista es tan interesante y pertinente en su estudio literario que no ha dado tiempo en centrarnos más en sus cuentos. Los cuentos de amor, de locura y de muerte, los del salvaje, Anaconda, los desterrados o más allá. Libros en los que la prosa de Quiroga resulta sobresaliente y ameritan un análisis propio. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte a Demiurgo, así como dar me gusta y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Muchas gracias.